Buenos días. Soy el doctor Elías Jiménez de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística. Bienvenidos al seminario del Instituto Mexicano de Transporte. Hoy en este día vamos a hablar del impacto de las malas prácticas de logística en las finanzas de las empresas del autotransporte de carga. En la práctica empresarial y en la logística de la cadena de suministro, se han añadido muchos adjetivos en el concepto con la finalidad de que ésta sea eficiente, competitiva, óptima y de bajo costo. Desde hace muchos años, recientemente, se ha manejado el tema de que también debe ser verde, debe ser sustentable, segura y rentable, sobre todo, en todas las actividades logísticas y en todos sus actores. ¿Por qué tocamos este tema de cadena de suministro, de logística, en términos de la rentabilidad y de todos los actores? Bueno, porque resulta que siempre hemos hablado de las mejores prácticas y bueno, pocas veces se habla de las malas prácticas de la logística y del transporte. En general, la cadena de suministro nosotros sabemos que está conformada por empresas proveedoras, por las empresas clientes que son abastecidas por esos proveedores y que son abastecidos a través del transporte. En general, pues como vamos a ver más adelante, pues esas empresas generalmente están bastante bien integradas, muchas veces, ¿verdad? Y dejan a veces por fuera lo que es el servicio de transporte, y donde encontramos una serie de prácticas que no son tan adecuadas para poder hacer una cadena logística eficiente. En general, la falta de una integración logística del autotransporte en general en la cadena logística genera una serie de errores de comunicación, ya sea por fallas en las entregas o porque hay citas erróneas, ¿verdad?, que generan una serie de costos y tienen un impacto financiero importante en las empresas. Y existe después una logística fallida en donde por la falta de información, información incompleta o datos mal entregados, pues genera una serie de desintegraciones que le generan costos importantes al transportista. En ese sentido, debemos de pensar cuánto dinero le cuesta al transportista por la falta de la integración logística en la cadena de suministro. En un estudio que hizo Ley en 2003 para analizar el impacto financiero que una política descoordinada en la cadena de suministro provoca al transporte, ¿verdad?, donde encontró que los beneficios del comprador, del cliente, del consumidor, son 2 veces superiores a los beneficios que puede lograr un proveedor. Y el proveedor a su vez logra beneficios 2 veces superiores al transportista. Esto se da porque generalmente en una cadena descoordinada, una cadena logística descoordinada, el cliente puede establecer las cantidades a ordenar y los periodos de entrega. Desde luego que esto impone al proveedor, ¿verdad?, ciertos costos que le generan sobreprecios, ¿verdad?, que tiene que negociar con el cliente, los cuales obviamente no van a ser aceptados. El cliente llega a definir incluso el precio del producto al proveedor, como lo que sucede del proveedor con el transportista. En una cadena descoordinada, pues el transportista está sujeto a que el proveedor, el cliente, le establezca su tarifa y las condiciones del servicio. Entonces, todo este desajuste en la cadena logística, lo que finalmente cae es que el transportista pues tiene los peores beneficios económicos en una situación comercial. Ley también estudia el tema cuando existe una política parcialmente coordinada. Cuando decide el cliente y el proveedor reunirse para platicar y acordar cantidades de entrega, periodos de entrega, ¿verdad?, se incrementa la demanda. Establecen periodos en donde el proveedor logra reducir costos, ¿verdad?, y a la vez reducir el precio por entregarle al cliente un producto. Desde luego que al coordinar estas actividades, estas acciones,
de entrega, recepción, el transportista de alguna manera pues sale beneficiado. ¿Por qué? Pues porque conoce que las condiciones de servicio son mejores, porque va a tener conocimiento de que va a haber frecuencia específica de entregas, va a haber cantidades de demanda ya específicas, en periodos específicos de entrega, y como quiero, eso le da cierta oportunidad para poder planificar sus servicios de transporte y no tener tantos huecos como los tiene cuando hay una política de descoordinación. Ley estudia el tema bajo dos escenarios. Un escenario cuando los costos por ordenar son mayores a los costos de almacenar. Entonces, cuando estudia eso, encuentra que bajo una política de parcialmente coordinada, ¿sí?, entre proveedores y clientes y transportista, encuentra que los beneficios son 4 veces superiores a los beneficios que puede lograr el transportista. O sea, mejora los beneficios del proveedor y del cliente. Sin embargo, cuando utiliza cantidades de pedido, utiliza el famoso EOQ, que es un modelo para determinar el tamaño de pedido, y dice que se duplican las cantidades ordenadas, el costo de las cantidades a ordenar y de almacenamiento se duplica. Esto va a implicar que la política parcialmente coordinada va a ser 2 veces superior, ¿verdad?, a una política donde el transportista coordina justamente la cadena logística. En resumen, bajo este concepto de coordinación parcial, Ley establece que, comparado con la política de no coordinación, ¿sí?, se incrementan los beneficios el 70%. Y estamos hablando de una política parcialmente coordinada. ¿Qué sucede cuando los tres elementos se coordinan? ¿Sí? Los impactos financieros se reducen al mínimo y se logran ganancias en todos los ámbitos, en todos los actores de la cadena logística. De tal manera de que se pueden establecer ya tarifas adecuadas para el transportista en función de las frecuencias de entrega, en función de la cantidad ordenada y los periodos de entrega. De tal manera que, bajo este esquema de política coordinada, ¿sí?, los beneficios son 1/3 de lo que es mayores a la política de una coordinación parcial, y son, como ya habíamos dicho, estos a la vez son 70% superiores a una política no coordinada. Y en este sentido, todos los actores de la cadena logística logran beneficios importantes. Bajo este concepto, evidentemente, el transportista tiene grandes ventajas, porque al final puede planificar mejor su flota vehicular, el uso de su flota vehicular, puede programar sus mantenimientos de manera más adecuada y tiene unos ingresos mejores. Existen en la práctica, a raíz de una mala descoordinación de la cadena logística, existen una serie de malas prácticas que se han suscitado y se han venido presentando en el sector, sobre todo en el sector del autotransporte de carga. Por ejemplo, como al principio dijimos, existen tarifas impuestas por los clientes. En este sentido, el autotransportista tiene que evaluar si esta tarifa que le están imponiendo por el cliente le está generando cierto impacto financiero. Tiene que evaluar si esa tarifa está por debajo de sus costos de operación, los cuales a veces el transportista acepta con la finalidad de ganar, entre comillas, el servicio de transporte. También otro elemento, una mala práctica que se ha venido citando mucho, es que existen pagos a 30, 60 o 90 días, lo cual descapitaliza tremendamente al transportista, pero que está financiando con sus recursos, muchas veces a su cliente, en la compra de materiales para poder operar, ¿verdad?, y que de alguna manera eso lo descapitaliza.
La operación diaria existen las malas prácticas de que los transportistas son citados a unas horas específicas y los hacen esperar mucho tiempo para poder hacer la carga y la descarga dentro de las unidades operativas. Desde luego que el tiempo de espera altos provoca impactos financieros porque el transportista está dejando de generar servicios, ¿verdad? Está dejando de ganar dinero por la espera de su unidad en los patios, por ejemplo. El hecho de que esté esperando le reduce el número de viajes que puede hacer en un año. Si se acumulan todos los tiempos de espera, que en un momento pueden ser muy altos, lo que está provocando al transportista es que deje de hacer viajes y ganar ingresos. Desde luego que esos pocos viajes genera altos costos fijos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el transporte, si es un camión nuevo que se está pagando, son vehículos nuevos que se están pagando, implica que tenga que estar pagando a lo mejor un interés mensual. Ese interés mensual no para de crecer y todos los días se cobra. Entonces, si son pocos viajes, obviamente, sus costos fijos van a ser muy altos porque sigue pagando el interés mensual. Horarios y días de entrega también ponen en riesgo los embarques, ¿verdad? Y hace que tengan que contratar custodios y seguros más caros. Muchas veces al transportista se le obliga a circular en horarios inoportunos, dada la inseguridad actual de las carreteras. ¿A qué me refiero? De que muchas veces carga a las 6 de la tarde, 7, y tienen que salir a las 11, 12 de la noche, exponiendo al transportista, exponiendo la carga, exponiendo al operador, ¿verdad?, a un robo. Y para ello, pues entonces, para poderlo minimizar ese efecto, se tienen que contratar custodios, ¿verdad?, y seguros más caros muchas veces. Los custodios incrementan el costo y tienen un efecto también en la logística. Muchas veces el custodio o las empresas de custodia quieren tomar el control de la logística, quieren tomar el control del ruteo y lo toman. Y cuando lo toman, cometen errores, por ejemplo, de hacer recorridos más largos, lo cual implica mayores costos de operación, ¿sí?, o implica un mayor desgaste de la unidad, desde luego, mayores consumos de combustible, que al final de cuentas repercuten y tienen un impacto financiero en el transportista. También otro elemento que se ha visto mucho, que es una mala práctica, es tomar a los camiones como almacén. Los camiones tomados como almacén pues tienen un costo financiero en términos de que no están generando ingresos. Son vehículos que a diario tienen una depreciación en cada hora, en cada momento, y la depreciación tiene un costo. Y si no, y se usa como almacén, pues obviamente no está generando ingresos y obviamente pues tiene un impacto financiero del transportista. La pésima planeación y coordinación de embarques también existe, que hay una proliferación de transportista y que va a dar a una subutilización de transportes. Si una compañía no coordina bien sus embarques, no planifica bien cuándo carga y cuándo descarga, hace que el transportista esté usando mal su transporte, o sea, está usando mal el vehículo. Me refiero a que muchas veces el vehículo es cargado, por ejemplo, a las 6, 7, 8 de la mañana. A las 10 ya está listo para ir a dejar un embarque que dura 3 o 4 horas. Sin embargo, no lo mandan ese mismo día. Lo que hacen es, espérate ahí y vas a entregar mañana a las 7 de la mañana. Entonces lo que está haciendo es
agarrarlo como almacén, subutilizar el transporte y, no, y hacer crear la necesidad de otro transportista cuando este mismo embarque pudo haber ido ese mismo día y regresar y al día siguiente volver a cargar. Y lo que provocan es que al subutilizar ese embarque o ese transporte, convoquen a otro para el día siguiente. Y si no tiene vehículos, piden al transportista que compre otra unidad. ¿Sí? Pero se debe a una muy mala planeación y coordinación de los embarques. No es un problema de transporte, este es un problema de una mala coordinación. ¿Esto a qué nos lleva? Que en un momento dado exista una gran cantidad de oferta de transporte, ¿verdad? O implica que de alguna manera surjan más transportistas, surjan más con más vehículos y todos al final de cuentas se subutilicen por la falta de carga real, por la falta de un crecimiento de carga real. Eso es algo que de alguna manera ha hecho que el parque vehicular actual esté creciendo al 6%, mientras que la carga está creciendo al 2%. Ahí es cuando es necesaria la integración del transporte a la planificación de los embarques de las empresas, integrar al transportista como parte de la cadena logística. Ahora, en la actualidad, se han estado creando también nuevos reglamentos en ciudades. Se está impidiendo, haciendo la restricción de la circulación en ciudades en ciertas horas del día. Por ejemplo, en la Ciudad de México, de 6 a 10 de la mañana. En la ciudad de Querétaro, de 6 a 9 de la mañana. En Jalisco, de las 6 a las 9 de la mañana. Entonces, esa restricción de tiempos hace que el transportista muchas veces tenga que estar en la periferia esperando a que pase el tiempo de restricción de circulación por la ciudad con la finalidad de no incurrir en una multa y hace que se retrasen los embarques. Hace que también el transportista pierda tiempo, se incremente su ciclo vehicular y que de alguna manera reduzca nuevamente el número de viajes potenciales que puede hacer una empresa. Y obviamente con ello tiene un impacto financiero. La corrupción, pues ha sido otros elementos que muchas veces ha sido una mala práctica en nuestro país. Pero a veces, muchas de las veces es propiciada por el mismo transportista, hay que ser claros. Mientras el transportista no traiga su documentación completa y esté en regla, entonces va a propiciar la corrupción. De alguna manera esto también tiene un impacto financiero. He escuchado de transportistas que al año gastan cantidades importantes por estar pagando lo que le llaman típicamente la mordida. Eso obviamente tiene un impacto financiero en el mismo transportista y que de alguna manera pues es una mala práctica que se ha venido haciendo y que ya se debe de empezar a eliminar. La inseguridad en carreteras. La inseguridad en carreteras ha sido otro factor que ha propiciado un impacto financiero a los transportistas de manera importante. Veámoslos en detalle. Primero, cuando sucede un atraco, un asalto en carretera, lo primero que pierde el transportista es su imagen y su reputación como empresa segura. Aunque no tenga absolutamente la culpa de nada, ellos van a tener un impacto de imagen y reputación tremendo que le va a generar pérdida de credibilidad y quizás pérdida de viajes. Eso le genera sobrecostos porque finalmente tiene que estar, como le decía hace rato, comprando seguros más caros, contratando custodios, etcétera, etcétera, para poder solventar el problema de la inseguridad. Cuando hay un robo en carreteras, obviamente se provocan grandes demoras y pérdidas financieras muy importantes. Primero porque las demoras en términos de el tiempo que se invierte en estar yendo
el tiempo y el dinero que se invierte en el estar yendo a los ministerios públicos a levantar la denuncia. Eso genera tiempo y costos. Las pérdidas financieras vienen después, en el sentido de que en principio el vehículo se queda detenido, los viajes ya no empiezan a ser atendidos y empieza a perder ingresos, ¿sí? Obviamente hay daños a las mercancías, pero esos daños a mercancías que normalmente corre por cuenta del cliente. El siguiente punto, que es el punto 6, es la pérdida de productividad. Desde luego, cuando un vehículo tiene o sufre de un robo en carreteras, pues es detenido, ¿verdad? Ya sea por autoridad o es detenido por la misma compañía que lo contrata hasta terminar con las averiguaciones. El vehículo, al estar detenido, pierde productividad, ya no genera ingresos, ya no genera en viajes, y bueno, pues hasta que se aclara la situación, pueden llegar 15, 20 días y el vehículo estar detenido y la productividad se pierde. El punto 7 se refiere al retraso en el flujo de efectivo. Desde luego que pues ya no tener ingresos que generar, ¿verdad? Pues ya no tiene flujo de efectivo el transportista para solventar estos gastos. Pasando al punto número 8, evidentemente son las pérdidas de ingresos, por lo que les decía. Punto 9, preocupación de los interesados en la cadena de suministro. Quién envía y quién recibe la carga. Son también elementos que hay que considerar en la parte de inseguridad en las carreteras. Porque pues sí, hay que saber bien quién está al principio de la cadena y quién está al final de la cadena. Cuáles son las personas que están interviniendo, ¿verdad?, en la operación de la entrega y recepción de mercancías. Sobre todo para los productos de alto valor agregado que son más susceptibles de robar, ¿sí? Quejas de los clientes. Hay una enorme queja, hay una gran cantidad de quejas de los clientes, es una gran demanda porque el transportista sea seguro, sea eficiente. Sin embargo, muchas veces este tipo de demandas exigen al mismo transportista a que tenga controles más sofisticados para la contratación de operadores, para la contratación de controladores de flota, etcétera, etcétera, lo cual pues tiene una implicancia económica, también tiene costos importantes, va a hacer exámenes para el operador, ¿verdad?, hacerles la prueba antidoping, la prueba psicológica, y etcétera, etcétera, todo eso que piden, que de alguna manera pues tiene un costo. Y está bien que se haga, o sea, está bien que se pida. Finalmente, pues es para la seguridad de los clientes. El punto 11 se refiere a que cuando un vehículo obviamente tuvo algún robo, pues se reduce el número de vehículos en servicio. Entonces sucede de que la demanda pues se contrae porque finalmente ya no puede ser atendida por la empresa y ahí es donde también entran otros transportistas para poder atender sustituir la unidad que está detenida por un momento. Ya hemos hablado un poquito de que las primas del seguro han venido aumentando cada vez, también han reducido la cobertura de los mismos y que de alguna manera pues eso también genera un costo financiero. Y al final, pues si el vehículo fue dañado, pues se requiere reparación, se requiere inversión para los daños, ¿verdad? Y otro tema que no está aquí, pero que, déjame ver, está aquí. Bueno, pues sí, es la baja de laborales de los operadores. Muchas veces el operador, al ser víctima de un delito, pues muchas veces el operador a veces llega a renunciar y se va. Entonces eso crea también un costo para la empresa al volver a tratar de contratar a otro operador y capacitarlo para que conozca las rutas, conozca el ambiente, conozca los reglamentos, las normas y bueno, todo eso, al final de cuentas, también tiene un efecto importante. Desde luego que las pérdidas de vidas humanas, ¿verdad? Y luego si todo eso
hay que sumarle que los pagos de seguro e indemnizaciones no son inmediatos, como quisiéramos. Llevan todo un proceso, toda una tramitología para poder recuperar justamente todos esos pagos, costos del transportista y poder recuperar algo, ¿no? Finalmente, esos pagos de seguro y indemnizaciones pues también tienen un costo, a pesar de que tratan de recuperar o saciar un poquito los daños a los que fue sometido el transportista. ¿Qué podemos hacer ante todos estos problemas de logística y financieros? Bueno, pues yo aquí propongo 4 herramientas, 4 elementos que podemos utilizar, que uno es primero tratar de implementar herramientas de control de las finanzas de la empresa, crear centros de costos para poder controlarlos, establecer tarifas integradoras con la finalidad de poder cobrar adecuadamente y desde luego hacer una integración en la cadena de suministro. Cuando hablamos de herramientas para el análisis y control de las finanzas, ¿verdad? Ya es importante que hoy en día toda la toma de decisiones del transportista se base justamente en la planeación de las finanzas, en las inversiones, en el financiamiento que va a tener el transportista, en los gastos operativos y en las ventas. Son elementos importantes para el análisis financiero de las empresas a fin de tomar buenas decisiones. Otro es, cuando se fundan las empresas, hacer también análisis financiero sobre estos 4 elementos. Muchas veces las empresas, como dada la apertura del sector del autotransporte, hay una enorme facilidad para entrar al sector. Compras 2 camiones y ya eres transportista. Pero muchas veces ese empresario o inversor no hace análisis de las finanzas de la empresa. Pero así como entró, también salió. ¿Por qué? Porque no tuvo los cuidados necesarios para hacer el análisis de inversión, el financiamiento, de lo que iba a gastar y de lo que iba a vender en servicios. Si no hacen ese tipo de análisis previos, las empresas generalmente están destinadas al fracaso. Hoy en día hay muchas herramientas, hay especialistas que puedan hacer ese tipo de soluciones, de tal manera que les puedan ayudar a controlar las finanzas de la compañía. El hecho de que nosotros propongamos centro de costos es con la necesidad de poder hacer un análisis estadístico de los costos del transporte. Porque a la fecha muchas compañías adolecen de estos sistemas que les permitirían tomar decisiones adecuadas para que no tengan un impacto financiero negativo. Aquí se proponen 3 centros de costos, pueden hacer otros, ¿verdad? Centro de costos, el vehículo en sí mismo ya es un generador de costos. Las actividades operacionales son centros de costo. Y la parte administrativa son un centro de costo porque también son generadores de costos. Entonces, al registrar los datos sobre estos 3 centros de costo, el transportista podría tener los elementos necesarios para toma de decisiones. ¿Sí? Esquemáticamente lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Tenemos la organización, los costos directos, los costos indirectos, ¿verdad? El vehículo, las operaciones y la administración. Recuerden que también para poder explotar esta información se necesitan métodos, se necesitan metodologías que permitan, por ejemplo, asignar los costos indirectos. Saber cómo estos costos indirectos se van a asignar a cada viaje, por ejemplo, de transporte. ¿Cuánto asignaríamos de depreciación, de financiamiento, de gas, luz, agua? ¿Cómo asignar todos esos gastos a los viajes para poder tener los elementos necesarios para tomar decisiones? En general, los estados financieros de la empresa no están preparados para poder derivar lo que le estamos comentando.
Generalmente pues están con un enfoque más basado en el análisis por órdenes, en el análisis por procesos, pero no tienen un enfoque logístico. Entonces el centro de costos podría ser una clave para ayudar, ¿verdad?, a imputar esos costos indirectos que de alguna manera los estados financieros actuales no lo permiten o no lo permiten hacer. Pero afortunadamente, como ya les he venido platicando, pues hay herramientas que de alguna manera nos permiten conocer con detalle la estructura del costo, con la finalidad de poder hacer los análisis de los costos fijos y costos variables, incluso hasta por cada servicio. Hay herramientas como esta, de un software especializado para definir estructura de costos, que permite por tipo de vehículo, por tipo de servicio, hacer una estructura detallada del costo logístico, analiza y determina el punto de equilibrio, genera una serie de indicadores que permitan al transportista identificar la operatividad de cada una de las rutas que desea evaluar. Son tarifas, son softwares que no son calculadoras, no son elementos que sirven solamente para calcular una tarifa, sirven para hacer evaluaciones estratégicas de las tarifas, sirven para evaluar estrategias de desarrollo, de mejora de la operación de los servicios de autotransporte. No son softwares ahora que solamente calculan, sino sirven para evaluar las estrategias que nosotros busquemos desarrollar en la empresa. Finalmente, como recomendación a las malas prácticas y que vienen junto con pegado con la parte de lo que hemos venido hablando, es que es necesario que el transportista se integre, por favor, a la cadena de suministro. El transporte ya no es una actividad funcional, independiente, ¿verdad? Debe ser considerado como una parte de la cadena de suministro estratégica. Acuérdense, el transporte y los costos logísticos representa entre el 35% y a veces hasta el 50% de los costos totales. Si el transporte no es integrado a la cadena de suministro, a la cadena logística, no están optimizando los beneficios que puede traer la integración. Las empresas de transporte, por su parte, deben hacer estudios financieros constantemente para lograr buena toma de decisiones y saber, sobre todo, hacer las inversiones necesarias para poder seguir creciendo. El número 3, el análisis de la estructura de costos nos deviene la posibilidad de poder evaluar las tarifas que nos imponen o que imponen al transportista y saber si estas tarifas están por debajo de los costos de operación. Le sirve al transportista la estructura de costos para poder hacer las negociaciones correspondientes y adecuadas para no quedar por debajo de sus costos de operación y lograr sobre todo la sustentabilidad empresarial. Y finalmente, establecer los centros de costos facilitaría la asignación, ¿verdad?, de las actividades logísticas a los costos operativos. Pero para todo esto obviamente se requiere mucha disciplina, construcción de base de datos, construcción de información, de tal manera que el transportista pueda ir reduciendo esas malas prácticas que se están dando en la actualidad. Hay que trabajar todos estos elementos con miras a reducir o a eliminar las malas prácticas de logística en el autotransporte de carga. Les agradezco que me hayan escuchado esta breve plática, en donde cualquier duda que tengan, pueden ustedes escribirlas abajo en los comentarios de esta presentación, y bueno, y de alguna manera, pues si tienen más dudas, comunicarse directamente conmigo. Les doy mi correo, ejimenez@imt.mx. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.